es el reconocido analista político, don Francisco Díez-Canseco, con quien vamos a conversar, pues, de todo lo que se ha venido suscitando desde ayer, desde que el primer ministro, el señor Aníbal Torres, se presentó ante el Congreso pidiendo esta cuestión de confianza. Y bueno, don Francisco, buenas tardes y bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Siempre un gusto conversar contigo. De igual manera, don Francisco. Aquí ya estamos como quien dice, con la resaca de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso. ¿Qué le parece? A ver, después de todo este revolú que se armó, que los escenarios donde nos ponían para saber qué es lo que podría suceder si no se da la cuestión de confianza y si es que se llega a dar, en las redes sociales, fíjese que también han estado de alguna manera criticando al presidente del Congreso, al señor José Williams, porque dicen de que él fue demasiado blando, de que cuando el premier, el señor Aníbal Torres, dio su discurso y dio esta petición, él tuvo que haber dicho, bueno, hasta aquí nomás, esto es inconstitucional, ya está. ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo. Debo pararlo en seco. Torres se ha vuelto un hombre agresivo, confrontacional, que no está trabajando por el país, sino simplemente en la defensa de Pedro Castillo y de su desgobierno, de su corrupción, de su abandono del país. Ya es hora que los paren en seco. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación con 190 elementos probatorios de los delitos cometidos por el jefe de esta organización criminal que es Pedro Castillo, y hasta ahora el Congreso no resuelve. En cambio, se dejan presionar por Aníbal Torres en una petición de cuestión de confianza que es absolutamente inconstitucional y caen en la trampa. ¿Qué les está pasando? Yo no entiendo, francamente. A estas alturas ya el Congreso debería de dar un estate quieto, porque parece ser de que la fiscal de la Nación, las veces que ella ha recalcado, ahora está en manos del Congreso, es como, parece que la fiscal tiene mucho más carácter como para decir, mira, ya se investigó, esto está sucediendo, tomen ustedes, ahora a ustedes tienen la posta, pero a estas alturas yo creo de que el Congreso debería de ser mucho más drástico y sólido, ¿no? Mira, por lo pronto, el 8 de noviembre se venció el plazo que tiene la subcomisión para ventilar la denuncia de la fiscal de la Nación. ¿Cuántos días han transcurrido? Sí, ya casi termina Luego, noviembre. Todos los plazos se han vencido en el caso de Dina Boluarte. Y ahí no pasa nada. Entonces, a mí, honradamente, me está quedando la sensación como que ya este es un duelo de otorongos, unos más, unos menos. O sea, los niños abiertamente comprados por Castillo y los no niños no tienen el carácter para enfrentarse. ¿Qué temores los albergan? ¿Están mal asesorados o simplemente ya se echaron? Porque el problema es que esto tiene que resolverlo el Congreso. Este es un tema que debe ser resuelto por el Congreso y con toda la celeridad posible. Hoy día, por ejemplo, no está lloviendo en la Sierra del Perú, particularmente en la Sierra Sur. Sí. ¿Qué va a ocurrir con la siembra, o qué está ocurriendo con la siembra de octubre y noviembre y con las cosechas venideras de papa, de tarwi, de cebada, de quinoa, etcétera? Eso se llama hambre. Conversando, y yo dialogo todo el tiempo con todo el Perú, me dicen, hay, por ejemplo, a nivel comercial, bodeguitas en los pueblos que están cerrando porque la gente ya no va a comprar porque no tiene plata para comprar. Esto no lo estamos viendo nosotros todavía. ¿No es cierto? Creo que todavía estamos en una especie de penthouse, mirando qué pasa con el Perú, pero tenemos que bajar a la realidad. Y Castillo está en el mejor penthouse del Perú, en Palacio de Gobierno, ¿no? Cuestionado por los latrocinios y los robos que se han cometido, un desgobierno absoluto. ¿Y qué hace el Congreso de la materia? Pareciera, don Francisco, que a veces lo que viene haciendo el Ejecutivo, como ellos tienen claro el objetivo de la nueva Constitución, que todo esto, o sea, cómo responde el Congreso, de alguna u otra manera les favorece a ellos. Porque es como decir, miren, no sucede nada, igual yo me puedo presentar las veces que yo quiero. Me han dicho de que es inconstitucional, pero igual yo voy y lo hago, porque no hay nadie que le ponga un pare, un hasta aquí. O sea,
vamos a respetar la democracia, pero la democracia, como bien decía la ex magistrada, la señora María Elena, perdón, Ledesma, ¿no? Ex magistrada del Tribunal Constitucional. El tema de ellos siempre se llenan la boca de la democracia, y la democracia no solamente es de que el pueblo por voto los haya puesto por 5 años, sino que ellos también, en nombre de la democracia, en especial el presidente, debería de también dar respuestas, responder a todas estas acusaciones fiscales, pero no hacen nada. O sea, la democracia es a conveniencia de, ¿no? Lo que ocurre es que la técnica del golpe de Estado Sí. de los comunistas hoy día en América Latina consiste en primer lugar, utilizar el sistema democrático para llegar al poder. Jugar con las contradicciones y las deficiencias del sistema. Y en base a ello llegan al poder y luego, ¿qué es lo que hacen? Vemos el caso de Maduro en Venezuela, vemos el caso de Ortega en Nicaragua, etc. Toman el poder, generan un régimen cada día más totalitario, cada día más cerrado, cada día más confrontacional, y van cerrando las instituciones y se apoderan del país. Claro, ¿qué es lo que ha coadyuvado todo esto? Que, mira, por ejemplo, desde el gobierno, el primer gobierno de García Pérez hasta la fecha, Sí. todos los gobernantes del Perú han sido corruptos. Sí. Todos. Bueno, excluyamos a Valentín Paniagua, que fue provisional, que no tiene ninguna acusación en su contra. Todos los demás corruptos. Y ese escenario tiene un acompañamiento permanente, una ineficiencia total en el manejo de lo que yo denomino el pago de la deuda social. Cuando llega Castillo al poder, encuentra qué cosa, que tal como ocurría hace 10 o 15 años, el 50% de las escuelas del Estado no tienen ni agua ni desagüe. Vizcarra se enfrenta a 100 camas UCI, o sea, el sistema de salud colapsado. Hospitales que han costado centenares de millones no pueden inaugurarse porque están mal construidos. Sí. Y sin embargo, todos estos personajes se han llenado los bolsillos con tu plata, con la mía, Sí, con la de todos los peruanos, con la que nosotros pagamos, porque nosotros chambeamos y generamos, ¿no es cierto? ¿Qué han generado ellos? Nada. Pero ya lo que, digamos, yo diría ya el colmo de lo que ocurre con Castillo, es que estos personajes, por lo menos, algunas cosas hacían, tenían cierto manejo. Me refiero, manejo para robar, por supuesto, pero manejo del Estado. Castillo ni siquiera tiene eso. No existe capacidad. No hay capacidad de gobierno. Ha aprendido rápido, sé robar. Sí, astuto es. Astuto es, ¿no? Y está bien asesorado por los cubanos. Pero a donde yo pregunto, y te hago la pregunta a ti, ¿qué ha hecho Castillo en 15 meses? No, nada. Nada. No, y él mismo dice, don Francisco, él mismo dice, a la gente es inhumano, porque esa es la palabra que utilizó, es inhumano de que la gente hasta el día de hoy no tenga agua, no tenga luz. Él mismo lo dice. Sí, claro. Y él mismo, o sea, él todavía no ha caído en cuenta cuál es su función como presidente. No sabe. Él mismo lo ha dicho. Con la entrevista que salió internacionalmente a través de la CNN, claro. él dijo que tampoco estaba preparado para esto. Pero ¿sabe qué, don Francisco? Que esto es algo
0.0 balas. Y corrupción. Y esto lleva pues ya a una erupción que se llama Pedro Castillo, sindicado por la fiscal de la Nación como jefe de una organización criminal. Esto no tiene precedentes en la historia del Perú. ¿Y cuál es la razón del Congreso? Como tú dices, una razón tibia. No saben cómo manejarse. No saben. ¿Tienen miedo? Yo lo conozco a Pepe Huilas muy bien, es un héroe de la lucha contra los terroristas, inclusive está en la directiva del Consejo por la Paz que yo tengo el honor de presidir, pero él tiene que asesorarse. ¿Qué pasa con los asesores del Congreso? Claro. Él no es un hombre que tiene experiencia parlamentaria. Eso es de lo que carecen muchos de los poquitos que se salvan en el Congreso, don Francisco, porque, claro, muchos creían de que porque había sido miembro de Chavín de Huántar y todo esto, decíamos, caramba, ahí está el carácter, pues, ¿no? Que lo ahí tiene, está el carácter. pero él tiene que actuar Pero de falta, acuerdo a la asesoría que recibe. claro, falta ese Yo lado. creo que está faltando asesoría ahí. No creo que a él le falte el valor para enfrentarse a una mafia como la que tenemos gobernando el Perú en este momento. Pero, lamentablemente, la cosa no está caminando como debería caminar. Y lo que ocurre es que cada día vamos cuesta abajo en la rodada. Y las cosas se van a poner cada día peor. Ahí viene el tema, ¿no es cierto? Muy bien. Se logra ir a elecciones generales. Porque yo creo que tienen que irse todos. Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Una limpieza total. ¿Va a votar bien el electorado? ¿Va a elegir personas honestas, preparadas, con capacidad de gestión y con vocación de servicio? ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Es otra responsabilidad que tienes tú, que tienen los periodistas, que tenemos todos los que queremos que se consolide una democracia con justicia social y sin corrupción en el Perú. Es una tarea que tenemos que realizar, Sí. pero quedarnos con esto, con lo que tenemos ahora al frente, es lo peor que nos puede ocurrir. Sí, definitivamente. Es insostenible. Es que por donde se le vea, uno dice, bueno, la gente de a pie necesita seguir trabajando. Muchos de repente ni están enterados, como lo mencionamos ayer con un analista, un analista político también que tuvimos de invitado, y no están ni atentos a lo que viene sucediendo en cuanto a coyuntura política. Pero va a llegar un momento en que, como bien lo estaba mencionando al principio, va a empezar a hacer, como se dice, hueco en los bolsillos y no van a tener cómo. El dólar se va a disparar. ¿Qué más va a suceder? Porque ellos quieren tomar el control de todo esto. También, y a mí me pareció brillante la entrevista de la señora María Elena Ledesma con Milagros Leiva en Willax, y ella decía de que si el Congreso continúa de esta manera, lo único que está permitiendo es de que Castillo, en primer término, termine su mandato hasta el 2026, si el Congreso continúa de esta manera. Yo no creo que Castillo llegue al 2026, aun cuando el Congreso continúe de esta manera, porque lo que se va a producir probablemente es algo similar a lo que ocurrió en Chile. Que realmente las marchas que ya han demostrado el rechazo y las marchitas de él que demuestran que con plata del Estado, que es tú y mía y de todos los peruanos, tampoco logra levantar, van a convertirse las marchas de protesta en marchas realmente masivas, y no solamente en Lima, sino en todo el país, porque va a haber hambre. Lo que se viene ahora es el hambre. Sí. Y que no me digan que esto es, que la inflación es importada, sí, es importada, y que no se puede manejar. Como yo creo que ya lo hemos conversado, yo lo he hecho muchas veces. Él cuestiona la existencia de monopolios y oligopolios en el Perú y plantea una nueva constitución, pero tiene el arma, el artículo 61 de la Constitución, y debería haber actuado hace rato en términos, por ejemplo, del oligopolio del trigo. Si el 90% del trigo que se usa en el Perú es importado, y el trigo ha subido por la invasión de Ucrania, que es uno de los primeros productores mundiales, lo que tiene que hacer el gobierno en el contexto de una economía social de mercado que no se aplica en un país donde hay economía mercantilista como el Perú, pero que rige constitucionalmente, es convocar a los actores y decirles, señores, bueno, ¿cómo concertamos? Yo no los obligo, yo no intervengo en el mercado, pero acá hay un oligopolio, que está prohibido por la Constitución. Son 4 importadores, de los cuales uno de ellos maneja el 40% de la importación. Y por eso sube el precio del pan y el gobierno no hace nada. Y así sucesivamente. Y ese es el caso del maíz. ¿No es cierto? Por ejemplo, el caso del gas, el 25% del gas hoy en el Perú es importado. Entonces, todas esas son cosas que un gobierno eficiente,
respetando la economía de mercado, puede de una u otra forma regular como se hace en Estados Unidos. Pero ¿qué hace Castillo sobre la materia? No hace nada. No. Todos los días sale a defenderse de acusaciones de corrupción y a las tinteridades que sigue inventando Aníbal Torres, que a mí me ha sorprendido en su involución. Yo lo conocí porque lo tuve en la directiva del Consejo por la Paz. En su calidad de decano del Colegio de Abogados de Lima, era un abogado con prestigio, ponderado, de centro izquierda, y de repente parece que siguiendo la famosa frase de Lord Acton, que sostiene que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, sí. ¿no? Ha perdido los estribos. Sí, pero Yo no digo que esté robando, no he visto acusaciones en contra de él, por ahí dijeron, pero no creo. Ha perdido los estribos, o sea, no sé en qué está realmente. No, nadie. De verdad que nos deja, cada vez que lo vemos, uno se mira las caras y dice, ¿es en serio? Hasta uno tiene que decirlo en voz alta o alzar el volumen del televisor o de la radio para realmente, realmente lo dijo como ahora hace un momento, porque siguen los discursos estos de división, de odio entre peruanos, ¿no? Y lo más reciente que ha dicho ahora en una actividad en Tarapoto, ha dicho que un sector deforma mentalmente a los niños de San Isidro y de Miraflores. Ni pies ni cabeza. Ni cabeza, ni pies ni cabeza. Y bueno, fue como las frases que emitió sobre Sol Carrillo, son una vergüenza, ¿no? Y creo que ella le contestó muy bien, muy ponderadamente, ¿no? Pero ha perdido los estribos. Sí, definitivamente. Desde hace mucho, pero es que también tendrán pactado con el presidente Castillo que no hay forma de sacarlo, destituirlo. No hay. Bueno, el presidente Castillo es inhablante. Bueno, también. Cada vez que habla mete la pata, especialmente, y se ha especializado en meter la pata en foros internacionales. Por eso es que felizmente no le han dado permiso para salir, pero es una vergüenza. Ese es otro punto, don Francisco, porque si el Congreso ya no le da permiso para que viaje a un país, como en este caso a México, pues tampoco se lo doy a Chile. Uno tiene que ser congruente, tener constancia. Ah, no, a México no, pero a Chile sí. Pero si va a ser el mismo papelón. Así es. Bueno, esas son las incongruencias del Congreso. Sí. Y por eso yo estoy ciertamente preocupado con lo que estoy viendo, porque según lo que acabamos de conversar, parecía que había un sector a favor del gobierno, los niños, los coimeados, ¿no? Los que se arriman al calor o al fogón del Palacio de Gobierno, y los otros que estaban en oposición, una oposición coherente, ilustrada, buscando la salida para que el país pueda seguir caminando. ¿Y qué le pasa a los ilustrados, a los que tienen que llevar la batuta en la oposición? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo? No hay explicación. Porque por más que pudieran no estar bien informados sobre lo que ocurre, ¿cómo te explicas tú, por ejemplo, que la denuncia, se haya priorizado la denuncia de traición a la patria, que tiene sus debilidades? Porque eso hay que admitirlo. Tal vez no respecto del artículo 54 de la Constitución, pero tiene sus debilidades, y no se prioriza la denuncia de la fiscal de la Nación. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué la están guardando ahí a Dina Boluarte? ¿La tienen en reserva para ponerle en reemplazo de Castillo? Ah, seguro. E irnos de Guatemala a Montepeor. Ah, seguro. Y ahí, por eso es de que la famosa caviarada hasta el día de hoy no dice nada. Ayer, cuando la cosa se puso ya un poco más preocupante y grave por momentos a medida que iba hablando el señor Aníbal Torres, ahí por ahí apareció el señor Sagasti, apareció la Tesorito, la congresista Bazán. Se llama Tesorito, de verdad. Su nombre es Sigrid Tesorito Bazán. ¿No? Sí, así se llama, don Francisco, de verdad. Le vamos a poner el nombre después de la pausa. ¿Me puede acompañar para seguir tocando este tema? Claro que está. Muchísimas gracias, don Francisco. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero antes, que viajar por la ciudad no sea un problema. Hay una app en la que sí podemos confiar, y esa app es Cabify, porque viajar en Cabify es viajar seguro y al mejor precio. Y les cuento que si descargan la app ahorita mismo e ingresan el código OLI Cabify, así con H, OLI, tus 4 primeros viajes tendrán un 50% de descuento. Así de fácil, así de sencillo. Yo viajo en Cabify. Una breve pausa que ya regresamos con más aquí en PBO. Continuamos aquí en PBO. Oye, esa música me hace acordar a Tulio Loza. Ay, un abrazo al gran Tulio Loza.
¿Se acuerda cuando salía con su piquichón? ¿Verdad? Un capo, un saludo desde aquí a Tulio Loza, que ya lo saben, minutos antes de las 8 de la noche, a través de Willax, Tulio Loza. Pero también les tengo que contar de que pueden también disfrutar de la programación de PBO las 24 horas del día, porque la señal de PBO ya está disponible en cable a nivel nacional. Salimos a través de Cable Más, Econocable, Cable Futuro, a través de la app de Win TV y también la app de Cable Go. Así que solamente le queda sintonizar uno de estos cables, YouTube, Facebook, Twitter, streaming, estamos por todo lado. Y lo que falta, porque esto solamente es el comienzo. Bueno, aquí continúo con mi gran invitado, el reconocido analista político, don Francisco Díez-Canseco, y justo estábamos hablando, entramos a hablar de la caviarada y salió el nombre de la congresista Sigrid Bazán. Entonces, ¿por qué le digo tesorito? O alguna vez cuando ustedes escuchen ahí por ahí que alguien dice tesorito, es que ella se llama así. Ahí tienen, miren, ¿ve? El nombre y apellido completo. Sigrid Tesoro Bazán Narro, alias la Tesorito. Ahí está. Entonces, cuando la cosa se puso un poquito preocupante el día de ayer, porque de un momento a otro los noticieros, las redes sociales empezaron a invadir, don Francisco, y empezó a salir, bueno, la Tesorito, la congresista, y también creo que por ahí también de unas declaraciones el señor Vizcarra, el señor Francisco Sagasti, pero ahora como la cosa ha calmado, ahora han vuelto a dar un paso atrás, ¿no? Ya nadie dice nada, qué es lo que va a suceder, qué va a ocurrir. Lo único que podemos decir es de que el Congreso, como bien lo dijo el doctor Gersi, está pecando de ingenuo. ¿Hasta dónde está pecando de ingenuo y hasta dónde está abrigando temores de meter la pata desde un punto de vista legal o constitucional por desinformación? Yo me temo mucho que por ahí puede estar también caminando el asunto, porque no encuentro explicación. Ahora, algo mencionabas que vino aquí un congresista de Acción Popular, debe ser un niño, a decir que había que respetar de repente el debido proceso. Sí, Edwin Martínez, ahí está, un congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, cuando le pregunté acerca de cómo iba el proceso de la señora Dina Boluarte, que por qué se está tomando tanto tiempo, si aquí hemos tenido congresistas como creo que fue la señora Cecilia Chacón, si no me acuerdo, que ella también decía, pero si se puede hacer, eso ya se debió haber hecho. Y el congresista de Acción Popular aquí me dijo de que es que ellos respetan los debidos procesos. No lo respetan porque lo de Dina Boluarte debió concluirse hace rato. Lo están tinterillando ahí adentro. Lo mismo pasa con la denuncia de la fiscal. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Si en la subcomisión tiene mayoría la oposición, ¿por qué no aprueban? ¿Qué juego interno hay? ¿Qué se maneja bajo la mesa? Eso es lo que a mí me parece, mira, yo hablé de preocupante, indignante, porque el país ya no puede esperar más. Claro. Nos estamos hundiendo y ellos están felices. En el Congreso cada uno tiene sus, no sé cuántos, 27.000 soles mensuales, joyería y media, y los niños tienen joyería bajo la mesa, también, y les reparte Castillo y compañía, ¿no? Están felices y quieren prolongarla seguramente. Pero, esa es la otra tesis, ¿no? Sí. Que quieren prolongarla hasta el 2026. Sí, claro, ellos quieren quedarse cómodos, pero también lo que debemos de tomar en cuenta es que yo no sé si también será una estrategia, porque a estas alturas ya uno no sabe qué cosa creer, de que si Cerrón se va, de que ya no pertenece el presidente Castillo a Perú Libre, que Bellido también se va, y este juego que hay de que sí, de que no, yo no sé si nos quieren hacer creer algo, pero otra cosa es que los famosos colaboradores eficaces, que una vez pertenecieron al entorno del presidente Castillo, se terminan traicionando entre ellos. O sea, alguien se da la vuelta y ya está el cuchillo por la espalda. Entonces, los congresistas no deberían de confiarse tanto, porque Dios no lo permita, en cualquier momento lo cierran. Mira, lo que ocurre en el Perú es que hay algo que se llama corrupción sistémica, un sistema de corrupción que arranca desde la presidencia de la República y se va extendiendo como un cáncer por toda la administración pública, porque tú no me vas a decir que el Poder Judicial es un ente intachable.
es un ente muy corrupto, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la Fiscalía, con la Contraloría. Por todos lados emerge la corrupción. Son años de corrupción impune. Y ahí están. Y funcionarios de mediano y de tercer nivel que se quedan en el puesto y siguen con las mismas costumbres y le prestan servicio al nuevo inquilino, que es otro corrupto. Eso explica que en las últimas 3 elecciones municipales y regionales hayamos tenido un 96% de alcaldes corruptos. Sí. 96%. Explica que hoy día los 25 gobernadores regionales tengan 577 denuncias penales. Explica que los recién electos, todavía no han asumido el cargo hasta el 1 de enero, tienen más de 800 denuncias penales. Eso es lo que tenemos al frente. Entonces, ¿qué ha pasado con lo que se llama, yo creo que equivocadamente, la clase política peruana, que no existe, ¿no? No es una clase? Lo que ha pasado es que la toma de estos cargos se ha convertido en una especie de botín. Sí. Y los que quieren el botín ponen su platita, los partidos les reciben, o los movimientos regionales, la platita para hacer la campaña, y después se resarcen con creces, y luego calculan, a ver, si me pescan, me voy 2 o 3 años adentro, ya tengo varios milloncitos detrás, ya me aseguré, ¿qué me importa? Además se va a una cárcel dorada, porque en la cárcel pagando los tratan como reyes, y terminado el incidente. Eso es lo que tenemos al frente. Y está en el Congreso, está en Palacio, está en las regiones, está en los municipios. Entonces, tenemos que hacer una campaña enérgica, decidida, de recuperación de valores en el Perú. No solamente se trata de sancionar o de elevar las sanciones, cosa que tiene un efecto que puede ser cuestionable. A veces funciona, a veces no funciona. Se trata de ir al fondo del asunto, a la base. Eso es. La recuperación de valores a nivel de la familia, de las escuelas, de la formación universitaria. Eso es lo que requerimos hoy en el Perú y no se está haciendo. No. Porque lamentablemente, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprenden los niños? Con el ejemplo. Ah, sí. ¿Y cuál es el ejemplo que los políticos hoy día dan en el Perú? No, pero si mire, en la actividad esta que mencioné, donde está el premier en Tarapoto, el señor Aníbal Torres, con 2, 3 niñitos, cada uno a su lado, para que escuchen eso, para que vean eso. Sí, un pésimo ejemplo. Pues. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, yo te digo, yo estoy trabajando a nivel nacional, en mi partido, Perú Nación, tenemos una escuela política que es una escuela de valores, y lo que queremos es recuperar, ojalá que surjan otros partidos, otros dirigentes, otras personas que vengan a limpiar el escenario. Eso es lo que necesitamos hoy en el Perú. Porque fíjate, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado de tu importante programa y de tu tiempo a hablar de qué? De la corrupción. Sí. ¿No es cierto? Increíble. Increíble. Sí, es Ya, increíble. ese es el diálogo, ese es el debate que hoy día hay en el Perú. ¿Y hay algún debate sobre cómo resolver, por ejemplo, que el gobierno no ha atinado ni siquiera a comprar urea para los pequeños productores con 4 licitaciones fraudulentas? ¿Hay algún debate sobre cómo reactivar una economía en la cual este año la inversión privada ha sido 0? ¿Hay algún debate para explicar por qué, estando a fines de noviembre, el Estado todavía tiene, o el gobierno, tiene 32.000 millones de soles de su presupuesto de inversión, que no ha invertido, con las tremendas necesidades que tiene el Perú? Sí, el tema de la urea que todavía no se resuelve. Lo de la URE es una vergüenza. Sí. 4 licitaciones. ¿No? Entonces, esos son los temas que habría que traer al tablero y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Así es. ¿Qué propuestas hay? ¿De qué manera se puede ayudar? Ni lo tocan. No, y es indignante que al mismo tiempo se llenen la boca hablando del pueblo, de que ellos están por el pueblo, que quieren trabajar por el pueblo, pero a las finales no vemos ningún tipo de resultado. Perdón, tú, yo, todos los que estamos acá, somos el pueblo. ¿Qué se ha Pero creído Castillo? exactamente. Esa es una tesis marxista. O sea, el pueblo son los obreros, para él. El pueblo son los pequeños, ni siquiera los campesinos, los obreros, porque lo dijo el otro día, hablando del pueblo, los obreros, no mencionó a los campesinos. Todos somos el pueblo del Perú, todos. De acuerdo. Y todos representamos al pueblo del Perú en diferentes funciones, en diferentes estratos, en diferentes niveles socioeconómicos. Todos somos el pueblo del Perú y todos tenemos derecho a opinar y todos a dar la batalla por la democracia y por la justicia social. Que no se apropie este sujeto de ese tipo de cosas, porque además no tiene plataforma moral para hacerlo después de todo lo que ha deshecho en el Perú. Porque ni siquiera podemos hablar, como hemos conversado hace un minuto, de lo que ha hecho, no ha hecho nada.
No pueden Y dar pone como resultados. escudero este personaje que yo creo que ya, de repente ya está, deberíamos mandar un psiquiatra, no sí. sé. Y que no tiene absolutamente nada que ver con la edad, porque yo conozco personas, o sea, más allá de mis familiares, yo he conocido en mi profesión de periodista, he conocido a muchos señores, adultos mayores, de la edad del señor Aníbal Torres, y esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la edad. Al señor, como dijo alguna vez el padre del señor Humala, está embriagado de poder. Está embriagado de poder. Así es. Exactamente. Definitivamente. Y otra cosa que me sorprende aún más es que, nuevamente, ¿no? Trayendo a la mesa al periodista mexicano Fernando del Rincón, y cuando hace sus editoriales, y él siendo un mexicano, llamando la atención al Congreso para que de una vez ya, o sea, se pongan fuertes ya y se haga algo. Un mexicano lo ha dicho, creo que en 2 o 3 oportunidades. Mira, el problema, volviendo al tema del Congreso, es que además está también perdido el mismo debate. O sea, el escenario está saturado de ese tema, que es el de la corrupción. No tiene ni siquiera por qué debatirse. Que pierden el tiempo. Eso es. Porque es una pérdida de tiempo. O sea, eso es lo que está buscando precisamente Torres, ir dilatando y dilatando y enredando, especialmente con la llegada de la delegación de la OEA, Cierto. convocada porque va a haber un golpe de Estado en el Perú. Eso se llama mentira y engaño flagrante. ¿Y por qué la OEA acepta venir? Porque les vendieron la idea en el Consejo Permanente. No sé si escuchaste al representante de Argentina cuando declaró que lo que pasa en el Perú es que los poderosos no aceptan que gobierne, no soportan que gobierne un humilde campesino en nuestro país. No le van a creer a quién. Dios. Bueno, ese era el argumento del argentino. Luego, la de Costa Rica, una señora bastante desinformada, que lo que quiere el gobierno de Costa Rica es que haya una conciliación entre los dos sectores. El problema no es una conciliación. No, es lo que les han hecho creer. No, y el mismo presidente de la OEA, para decir de que aquí no pasaba nada. Pero ese ha sido Montonero.
Bueno, claro. Que viene del extremo izquierdo uruguaya. Y además un sinvergüenza, ya Sí, lo tienen sí, recontra sí. fichado por todos lados. Entonces, ahora felizmente, mira, esto de la OEA va a ser un gran show. Consecuencias para el Perú, cero, porque cualquier cosa que ellos acuerden no es vinculante. Ujú. Y la Carta de la OEA, los artículos 17 y 18 invocados por Castillo, ¿han servido para algo con Maduro o con Ortega? Para nada. Ujú. No sirve para Sí, nada. sí. Un saludo, eso sí, ¿quién paga los gastos? Nosotros. Nosotros. Seguimos pagándoles. Y eso hay que hacerle entender a nuestros compatriotas. Todos estos gastos salen de nuestros bolsillos, de los impuestos que pagamos, del IGB, etcétera. Sí. Y todas las gracias que comete este sujeto están financiadas con nuestra plata. Cuando se ve en el avión presidencial con toda la familia de paseo, lo estamos pagando nosotros. Y viste que declaró que iba a seguir usando el avión presidencial Sí, con igual. toda la familia. Sí, sí, porque es de él. Es Sí. que él no tiene clara su función hasta el día de hoy. Él no sabe. Él cree de que ser presidente es como cuando hacía sus primeros discursos, ¿se acuerda? En provincias y hablaba con un X ministro y ya, anota, ya, apunta. ¿Qué es eso? No. Discúlpenme, pero es que esta risa no es de que me hace gracia, sino es de que tenemos que tener un respiro y tratar de entender tantas cosas que se vienen diciendo. Ayer justamente conversábamos con un coach, un reconocido coach colombiano, y también me contaba de las barbaridades y disparates que dice Petro en su país, ¿no? Y estábamos compartiendo, don Francisco, imagínese usted, en vez de hablar, como usted dice, de las obras, del progreso, de lo demás, de cada uno de nuestros países, país vecino como Colombia, y decía, no, Petro también dice cada cosa, y yo decía una cosa y él decía otra cosa. Oye, no, pero el presidente Castillo sabe lo que ha dicho, de que no quiere un medio ambiente, ahora lo quiere completo. No, no me digas, Petro también dijo esto. Yo le digo, no, y ¿sabes la del pollo? No, no me diga. No, y eso era como estar contando acerca de un comediante que se para y hace un stand-up de estos, ¿no? De comedia, y nos reíamos uno con el otro, y después cuando caímos en cuenta decíamos, estamos hablando de nuestros presidentes. Así es. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Mira, es curioso que el origen de todo esto, que es la teoría marxista de la plusvalía, si me permites brevemente Sí, por explicarlo, supuesto. ¿no? Haya conducido a generar los gobiernos totalitarios más sanguinarios de la historia de la humanidad. ¿Qué cosa es la teoría de la plusvalía? Es lo que ampara, el eje de toda la teoría marxista. Consiste en que la utilidad del empresario proviene del salario que le deja de pagar al trabajador. Para resumirlo. Un poco más complicado, pero ese es el resumen. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna justificación para que existan empresas privadas. Y por lo tanto, el Estado debe convertirse en el propietario de todo para luego redistribuir equitativamente. En la práctica, eso a lo que ha conducido es a que, por ejemplo, Fidel Castro en Cuba se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Así es. Mientras que un médico en Cuba gana $10 al mes y vive de los bonos que le da el Estado. Y si quiere comer carne, se reúne toda la cuadra, esto me lo contaba un médico cubano. Son 10 casas o 10 familias, suman, ¿no?, sus bonos y se compran pues medio kilo de carne para compartir. Sí, sí. Eso es Cuba. Es cierto. Y los Castro viven en mansiones. Ah, sí, las lanchas allá en Así Europa, en vacaciones. Castro se dio el lujo, una oportunidad de enviar un avión de la Fuerza Aérea Cubana a Canadá a traer cisnes para que los pusieran en la laguna privada de su mansión. No, pues Bueno, estamos... eso es el comunismo. Eso ¿no? es el comunismo. Y no Es la queremos realidad. llegar a eso. Y eso no lo queremos. No, no queremos llegar a eso Así es. definitivamente. Don Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. A ti, Mari Carmen, siempre un gusto conversar contigo. De igual manera, hasta en otra oportunidad definitivamente. Muchas gracias. A usted.